Bien, parece ser que nadie más se va a conectar, entonces vamos a trabajar nosotros cuatro. Manuel Felipe Restrepo, Valentina, Ana María Tapias y Camila Montoya. Bien, entonces tenemos aquí, ¿me escuchan bien? ¿Observan bien la imagen, Sí, jóvenes? profe. Bien, tenemos aquí ya control de asistencia, los cuatro estudiantes que están aquí presentes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que trabajamos en la semana número 5 y una socialización de notimatemáticas. Pero si ustedes ya estuvieron en el primer encuentro de, pues, donde hicimos la explicación de notimatemáticas, no lo vamos a repetir, ya que son solo cuatro estudiantes. Si tienen alguna pregunta sobre ese proyecto, me la hacen cuando lleguemos a ese momento. Vamos a hacer un repaso de lo que trabajamos en la semana número 5. Ustedes fueron los únicos que no recibieron la clase presencial, pero bien. Bien, en esa semana número 5 trabajamos este reto matemático, ¿cierto? Que ese fue el que trabajamos. ¿Me confirma? Sí. Bien, entonces vamos a revisarlo y terminarlo para despejar las dudas o si tienen que hacer alguna corrección. Entonces, eh, más o menos la imagen que se muestra es un triángulo más o menos de esta forma. Entonces, acá tenemos un ángulo aquí que es de 30 grados. Aquí es un ángulo de 30. Aquí esta longitud es de 10 raíz de 3 y nos piden determinar el valor, teniendo en cuenta que esto es 10 y nos piden determinar el valor de lo que es x, donde x sería esta parte. Y esta parte me dice que es 10. Vamos a determinar los ángulos. Un ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería el ángulo que se forma acá arriba? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir cuál es el ángulo que se forma arriba, teniendo en cuenta que hay uno de 30, hay un ángulo aquí de 90, este de aquí es de 90, ¿cuál sería el que está acá arriba? ¿Qué amplitud tendría? Profe, 60. 60 grados, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos en este ángulo 60, pero eso no significa que sea eh, la única forma para darle solución a este ejercicio. También podemos utilizar otra razón trigonométrica utilizando el ángulo de 30. Entonces, teniendo en cuenta este ángulo de 60, todo este sector, porque no podemos utilizar razones y simplemente determinar el valor de X, no, tenemos que determinar todo este sector que está aquí. Entonces, para este ángulo de 60, esta longitud, ¿cómo se conoce? En su totalidad, de aquí hasta acá, ¿cómo se conoce? Según ese ángulo de 60. ¿Quién me dice? ¿Qué cateto es ese? Adyacente. No. Al frente del ángulo de 60, este es el opuesto. Este es el opuesto para ese ángulo de 60. Y este lado de aquí se conoce como Hipotenusa. la hipotenusa. Entonces vamos a buscar una razón trigonométrica que me permita conocer el opuesto, que me permita conocer el opuesto. Pero claro, para buscar esa razón trigonométrica, yo debo de tener en cuenta qué información tengo y por cuál me están preguntando.
Entonces, yo cuento con la hipotenusa y me preguntan por el opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que involucra hipotenusa y opuesto? Esta es la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que involucra hipotenusa y opuesto? De las principales, seno, coseno, tangente. ¿Qué me dice? Sen, cos, tan. ¿Cuál es la que involucra opuesto e hipotenusa? ¿Cuál de las tres? Sen. Sen. Entonces, sen, ya que sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esa es la que voy a utilizar, del ángulo de 60 grados. Esto es igual a opuesto, que no lo conozco, a ese opuesto le voy a poner OP, que significa opuesto, sobre hipotenusa, que es 10 raíz de 3. Entonces, siguiente paso, voy a buscar el valor de esa incógnita. En ese caso, la incógnita es opuesto. Le agrego un 1 acá adicional y lo que esté diagonal con lo que quiero saber, que en este caso es el opuesto, pasa a dividir. ¿Qué pasa a dividir? ¿Qué pasa a dividir? ¿Qué está diagonal con lo que quiero saber? Lo que yo quiero conocer es el opuesto. ¿Qué está diagonal con ese opuesto? El 1. El 1. Entonces, este 1, que es lo que está diagonal, pasa a dividir y sen de 60 por 10 raíz de 3 multiplican arriba. Ay, necesito beber potacu. Tiene otro hermanito que está afuera. Mamá, yo quiero Entonces, beber potacu. sen de 60 Yo quiero por 10 raíz de 3. beber potacu. Beber potacu. Beber potacu. Por favor, vayan enseñando ustedes en la calculadora cuánto da esto. Sen de 60 por 10 raíz de 3. Ese sería el valor del opuesto. ¿Me confirman, por favor? Yo quiero beber potacu. ¿Cuánto les dio? 15. Da 15 cerradito. Bien, eso da 15. Y 15 es el valor de todo, de todo. No el valor de X, sino el valor de todo. 15. Valor desde aquí hasta llegar acá. Ahora, si yo sé que un pedazo de ese sector vale 10, es porque esa X vale 5, ¿cierto? Y 10 más 5 ya sería 15. Aquí este sector es 5, ya que 10 más 5 es igual a este 15. Y ese era el reto matemático de esa semana número 5. Bien. Algunos estudiantes, ¿qué pasó con ellos? Vinieron y dejaron hasta 15. No dijeron que el valor de X era 5. Bien, siguiendo con esta parte, vamos al momento del actuar y el evaluar y tenemos esta situación. Tenemos en el 4.1 esta situación que dice: en este 4.1 nos piden determinar el valor de M. Ese valor de M, ¿alguien me puede decir a qué lado corresponde este valor de M? ¿Quién me dice? El valor El de de M. abajo, el que usted señaló Sí, la arriba. M. Sí, la M minúscula. La hipotenusa no, porque está Es la diagonal. hipotenusa, sí. Sí, porque está al frente de este ángulo de 90, es la hipotenusa. ¿Y Ajá. será que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, sí o no? ¿Será que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar ese lado? Sí, profe. Sí, porque tenemos dos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los catetos que tengo al cuadrado. Entonces puedo decir que 3 a la 2 más 2 a la 2, donde 3 a la 2 es 9, que sería m al cuadrado es igual a 9 más 4. Mamá, yo quiero el gusanito que se convierte en el capullo como una mariposa. Ujú. Que se M a la 2 es igual a no puedo 13. nada. Es igual a 13. Entonces ahora coloco en ambos miembros de la igualdad raíz y raíz. Resulta que esta raíz aquí tiene un índice que es 2, que normalmente no se coloca, pero cuando ese índice coincide con este exponente, se elimina la raíz, por eso me queda que m es igual a raíz de 13. Yo no puedo decir que es 13. Hay mucha diferencia entre 13 y raíz de 13. Raíz de 13 es un número irracional y el 13 es un número racional, un entero. Entonces, hasta aquí es perfecto. Aquellos estudiantes que luego colocaron m es igual a 13, esa parte sí la tienen mala. Hasta aquí es perfecto el ejercicio. Bien, siguiente parte. Vamos a determinar también el ángulo, este ángulo P y este ángulo N. ¿Sí? Pero vamos a iniciar hoy, en este momento vamos a iniciar con el ángulo P. Teniendo en cuenta este ángulo P, este lado, ¿qué sería? Este 2 centímetros, ¿qué sería? El lado opuesto. El lado opuesto. Y según ese ángulo P, este 3, ¿qué sería? El adyacente. El adyacente. Entonces, si yo cuento con el opuesto y tengo el adyacente, ¿cuál de las tres razones trigonométricas involucra opuesto y adyacente? Tangente. Tangente. Entonces me voy. Tangente, esa es la que voy a utilizar. Tangente del ángulo P es igual al opuesto, que en este caso el opuesto es 2 2. y el adyacente es 3. Entonces, como voy a determinar un ángulo, aquí sí voy a hacer shift, tecla shift, tan, shift tan 2 dividido 3. Entonces, ese tan va a aparecer con un 1 elevado, un 1 negativo elevado, ¿sí? ¿Cuánto nos dio eso? 2 dividido 3. ¿Cuánto nos dio eso? ¿Cuánto fue que nos dio? ¿30 y qué? ¿33 punto qué? 33.69. Y ese 33.69 lo podemos aproximar a, 34. exactamente, a 34 grados. Entonces ese ángulo P es igual a 34. 34 grados. Y así de esta forma vamos a determinar el ángulo N. ¿Sí? Entonces para el ángulo N, entonces teniendo en cuenta este ángulo N, ese 3 corresponde a ¿qué? ¿Cómo le llamaríamos según el ángulo N al 3? Adyacente. No, según el ángulo N, ese 3 ¿qué es? Está al Entonces, frente del ángulo. ¿Qué, Es el profe? opuesto. Según el ángulo N, este es el opuesto. ¿Listo? Por ende, este 2 ¿qué sería? El adyacente. El adyacente. Hay que tener en cuenta eso, mire. Lo que es el opuesto para N es el adyacente para P. Sí, porque lo estamos mirando de una forma diferente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra opuesto e involucra adyacente? Tangente. Tangente, entonces también utilizamos tangente de N. Tangente de N es igual al opuesto, que en este caso el opuesto es 3 sobre 2, que es el adyacente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos nuevamente a shift tan
de 3 dividido 2 y eso nos dio 56.30, ¿cierto? Sí, sí, profe. Y ese 56.30 lo aproximo a Profe, ese no se aproxima. Ese no se aproxima. Pues bueno, 56. se deja en la cifra que tiene, en la parte entera que tiene, que en este caso serían 56 grados. Si yo sumo 56 más 34 más los 90 que tiene este ángulo, entonces ya serían 180 grados. Bien, ese era el 4.1. Y ahora vamos para el 4.2. En el 4.2 tenemos esta imagen. Bien, en este punto, en este ejercicio 4.2 nos piden que calculemos el ángulo alfa y que determinemos el valor de esta distancia, el valor de h. Esa h corresponde, según este ángulo, ¿corresponde a qué? ¿Cómo le llamaríamos? Ahí está haciendo la... Ahí está ¿Perdón? bueno. Silencio. Opuesto. ¿Cómo? El opuesto. Entonces, a mí me están preguntando por el opuesto y yo conozco ¿qué? Este valor, ¿cómo le llamaríamos? Adyacente. No, a este 6. Hipotenusa. Hipotenusa. La hipotenusa. Y este 2 se conoce como El adyacente ahí sí. el adyacente. Entonces, conozco la hipotenusa, conozco el adyacente. Como tengo dos lados, yo para determinar este lado puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Como cuando yo cuente con dos lados, yo aplico el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bien. Yo aplico el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que voy a determinar es un cateto. Ese cateto que es la altura, que es el primer interrogante, es decir, esta altura de aquí, sería h a la 2, que sería el cateto opuesto, es igual a la hipotenusa, siempre la hipotenusa de primero, la hipotenusa, ¿qué signo utilizo? ¿Menos o más? Menos. Menos porque estoy determinando un cateto, ¿sí? Entonces reemplazo h a la 2, que es cateto opuesto, es igual a 6 a la 2, que sería 36, menos 2 a la 2, que sería 4. H a la 2 es igual a 36 menos 4. 32. 32. Entonces esto me va a quedar, coloco raíz en ambos miembros de la igualdad y me queda que cancelo el índice con el exponente, eso significa que sería h igual a raíz de 32. Ese es el valor de h. Y la otra pregunta que me hicieron era determinar el ángulo que se forma entre la escalera y la horizontal. Bien, en ese caso, entonces voy a revisar qué información tengo. Según este ángulo alfa, ¿qué información tengo? ¿Quién me dice? ¿Con qué información cuento? Que la Para hipotenusa este es ángulo 6 y alfa, que el adyacente es 2. bueno, ¿qué razón trigonométrica involucra hipotenusa y adyacente? Secante.
No, Seno. de las principales, seno, coseno, tangente. Ah, Adyacente Seno. e hipotenusa. coseno. Coseno, esa es la que vamos a reemplazar. Entonces, coseno del ángulo alfa, porque es el ángulo que queremos determinar, coseno del ángulo alfa es igual a la hipotenusa, que es 6, sobre el adyacente, perdón, aquí me equivoqué, ¿cierto que me equivoqué? Coseno es igual a adyacente, que es 2, sobre Ah, hipotenusa, que es 6. Lo estaba colocando al revés. Siguiente paso. ¿Quién me dice cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? con la Coloca calculadora, ¿no? Exacto, entonces me voy a chief cos 2 dividido 6. ¿Cuánto dio eso? Chief cos de 2 dividido 6. 70.52. 70.52, que se aproxima a 71. 71 grados. Entonces el ángulo alfa es igual a 71 grados. Bien, y ese sería el punto 4.2. La mayoría lo tenía bien así. Y ya para el 4.3, en este 4.3, pues no teníamos que determinar algún ángulo, sino que teníamos que determinar una distancia. En este caso, esa distancia no tenemos que aplicar en la calculadora el shift, sino que íbamos a determinar una distancia. Bien, aquí la distancia que nos piden es la distancia que se da entre la casita del perro y el árbol. Ahora, entre la casita del perro y el árbol. Entonces tengo estas. Entonces, revisemos el ángulo que tenemos. Tenemos un ángulo de 53 grados. Tenemos un ángulo de 53 grados. Y según este ángulo de 53 grados, ¿esto cómo se conocería? ¿Quién me dice? Según este ángulo de 53 grados, este interrogante, que es la distancia entre el árbol y la casa del perro, ¿cómo se conocería? Adyacente. No, porque estoy hablando de este ángulo. Opuesto. Este es el opuesto, ¿cierto? Este es el opuesto. Ahora, ese 14.5, ¿a qué hace referencia? a la hipotenusa. A la hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, ¿qué razón trigonométrica involucra el cateto opuesto, que es lo que yo quiero saber, y la hipotenusa, del cual tengo un dato? Seno. Seno. Entonces sería sen de 53 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 14.5. Deben unos minutos, me voy a tener que parar a hacer algo, listo. Abrir una puerta que nadie la pudo abrir. Unos minutos, vayan pensando a ver qué es lo que va a pasar a dividir. Bien, me van diciendo entonces cuál es la expresión que va a pasar a dividir. Aquí agrego un 1 adicional, entonces opuesto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a pasar a dividir? ¿Quién me dice? El 1. El 1, porque ese 1 es el que está diagonal con la incógnita, es el 1, listo. Entonces el 1 pasa debajo y sen de 53 por 14.5
por 14.5 multiplican arriba. ¿Eso cuánto me dio? ¿Cuánto da eso? Usted tiene la respuesta. 53 por 11.58, ¿cierto? 11.58. Y esta era la solución de esa actividad de la semana número 5. 11.58 aproximadamente. Algunos estudiantes pusieron 12, otros pusieron 11.6, listo, aceptable. Pero esto sería como lo más completo, ¿cierto? Lo más real. Bien, esa es la actividad de la semana número 5, la socialización. Nos sirve esta socialización para lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos para la semana número 6. ¿Han adelantado la semana número 6 o nada? ¿O nada? Nada. Bien, en esta semana número 6, bueno, también se va a socializar algo sobre notimatemáticas. ¿Ustedes estuvieron en el encuentro cuando estuvimos haciendo la explicación de lo que eran notimatemáticas? Sí, señora. Ah, bien. Si tienen alguna pregunta, al finalizar me pueden hacer la pregunta. Voy a pasar de una a lo que es el momento del ver. Entonces, adelantando ya semana 6, yo les invito a que en su cuaderno coloquen semana 6 y el momento del ver y lo vamos a desarrollar aquí entre todos, ¿sí? Entonces, en ese momento del ver se propone ver nuevamente la clasificación de los triángulos y con eso vamos a hablar sobre ese momento del ver, de lo que es la actividad del momento del ver. Entonces, los triángulos se clasifican en dos subgrupos que sería según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, escaleno, isósceles, equilátero, donde el escaleno todos sus lados son distintos. Isósceles, dos de los tres lados que tiene son iguales y uno es desigual. Equilátero, los tres son iguales. En cuanto, según sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Acutángulo tiene sus tres ángulos agudos, es decir, que los tres ángulos suman 180, pero están por debajo de 90. Por favor, me van a dar un ejemplo de un triángulo acutángulo. Acutángulo. Un ejemplo. Denme un ejemplo. Acutángulo es que sus tres ángulos están por debajo de 90 grados, pero recuerden que al final la suma de los tres da 180. ¿Me pueden dar un ejemplo de un triángulo acutángulo? De los ángulos de un triángulo acutángulo, teniendo en cuenta que los tres suman 180 y que están por debajo de 90 grados, los tres. ¿Quién me puede colaborar con eso? ¿Quién dice? Un ejemplo. Después vamos a hacer unos rectángulos. Propongan un ángulo y vemos, propongan un ángulo que esté por debajo de 90 grados. Y ahí vamos a cambiar. ¿Perdón? 70. Bien, uno de 70. ¿Otro de qué? Uno de 70, ¿el otro de qué? Deme otro que esté por debajo de 90. Otro, por favor, otro ángulo que esté por debajo de 90. 35. Bueno, uno de 35. Por ende, el tercero debe ser de ¿cuánto? Ahí ya van 105. ¿El tercero debe ser de qué? ¿De cuánto? De 75. De 75. Entonces, este triángulo es un triángulo obtusángulo, porque tiene tres ángulos y están por debajo de 90. 70 más 35 van 105. Para llegar a 180, 75. Este es obtusángulo. Ahora vamos a ver un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo
es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces no hay problema. Hay uno de 90 grados, uno solo de 90 grados y dos agudos. Tengan en cuenta que la suma de los tres debe dar 180. Bien, denme otro. Si ya tenemos 90, busquen unos agudos que al final me permitan sumar 180. 50. Bien, uno de 50, ahí ya van 140, 30. ¿cierto? Por ende, el otro debe ser ¿de cuánto? Hay uno de 90 más 50 van 140. Por ende, el 40 también. de 40 grados. De 40 grados. Entonces, por el simple hecho de encontrar un ángulo de 90, decimos que es rectángulo. Si tenemos tres ángulos por debajo de 90, es acutángulo. Y el obtusángulo es porque tiene un ángulo superior a 90 grados. Tiene un ángulo superior a 90 grados. Deme un ángulo superior a 90 grados. Ángulo obtuso. 110. ¿Perdón? 110. Listo, tengo 110. Otro. Otro, pero no va a ser obtuso, sino que puede ser agudo. Tiene que ser agudo. 30. Uno de 30, ya van 140. Por ende, C debe de ser de 40. 40. De 40. Entonces, obtusángulo tiene un ángulo superior a 90. Rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Y acutángulo tiene tres ángulos agudos. Esas son las diferencias de los triángulos según sus ángulos. Bien, después de ello vamos a dar respuesta a este razonamiento. Ustedes van a hacer lo siguiente. Entonces van a colocar ver, van a colocar la A, la B, la C y la D. Entonces, la A, no van a copiar esto, sino la respuesta. Entonces dice acá, si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero, usted va a escribir ya sea siempre, algunas veces o nunca. Otra forma de decir esta primera afirmación es, si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces tiene tres lados iguales. ¿Eso es siempre o es algunas veces o es nunca? Eso lo vamos a hacer ya. Sí, ya mismo, vamos haciendo. ¿Qué dicen ustedes? Si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. De otra forma sería, si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces tiene tres lados iguales, porque ese es el significado de isósceles y de equilátero. Isósceles tiene dos lados iguales, el equilátero tiene tres lados iguales. Ustedes me dirán, esa afirmación allí se debe colocar siempre o algunas veces o nunca. 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 Si un triángulo tiene dos lados iguales, jamás, nunca va a tener tres lados iguales. Si tiene dos, es porque tiene solo dos, no va a tener tres. Bien, pero veamos la siguiente afirmación que es, digamos, la inversa de la primera. B, si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles, es decir, si un triángulo tiene tres lados iguales, entonces tiene dos iguales. Siempre. Siempre, ¿verdad? Es como decir, si una madre tiene tres hijos, entonces también tiene dos, también tiene uno, tiene uno. Si una persona tiene tres hijos, tiene uno, tiene dos, tiene tres, ¿cierto? Entonces, miren que la primera es nunca y la inversa de esa afirmación es siempre. La B es siempre. Si un triángulo equilátero, si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles, porque tiene dos lados iguales también. Si tiene tres, tiene dos. Bien, la C. Si un triángulo es escaleno, entonces es isósceles. En otra
De otra forma sería, si un triángulo tiene todos sus lados distintos, entonces tiene dos lados iguales. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, listo, muy bien. Ok, van colocando solo la palabrita así. La C, nunca. La B, siempre. La A, nunca. Vamos para la última. Si un triángulo tiene dos ángulos que suman 90 grados, si un triángulo tiene dos ángulos que suman 90 grados, entonces es rectángulo. Miren, No. si un triángulo tiene dos ángulos que suman 90 grados, repito, si un triángulo tiene dos ángulos que suman 90 grados, entonces es rectángulo. ¿Qué opinan? Pero lo suma más no es el ángulo de 90 grados. O no sé. Pero mira, vamos a leer la afirmación. Si un triángulo tiene dos ángulos, dos de los tres, y esos dos suman 90 grados, entonces es rectángulo. Sí, siempre. Siempre, siempre. Si yo tengo un triángulo que dos de ellos suman 90, estos dos suman 90, por recta obligación el tercero es de 90. Si los dos suman 90, estos dos suman 90, el tercero debe ser de 90. Y el simple hecho de que sea de 90 es rectángulo, ¿sí? Y aquí hay muchas combinaciones. Aquí puede ser 30, 60, 45 y 45, ¿sí? Entonces allí es siempre. Listo. Ese era el momento del ver. Pasando al momento del comprender, en el momento del comprender, que esta parte pues se espera que ustedes ya la hayan mirado, aunque esta parte es, por ende no voy a hacer hincapié aquí, voy a pasar de uno al momento del actuar y el evaluar. Bueno, ustedes están desarrollando en este momento la actividad o simplemente están escuchando la explicación. Pues yo estoy escuchando solamente. Bien, en este punto, bueno, resulta que la actividad es un repaso, ¿cierto? Aquí tenemos el punto 4.1 y hace referencia a la semana número 1. Ese 4.1 tiene la A y tiene la B. ¿Qué vamos a hacer en la A? En la A vamos a ubicar en el sistema de coordenadas el ángulo de menos 240 grados, un ángulo negativo. Vamos a tener en cuenta, cuando vayan a dibujar, por favor, no dibujen esto rojo ni las líneas azules, dibujen solo el plano cartesiano. Vamos a tener en cuenta que todos los ángulos, tanto positivos como negativos, salen de aquí del eje positivo de las X. Todos arrancan. Si es positivo, arranca hacia acá. Y si es negativo, arranca hacia acá. Cuando arranca hacia acá, empieza desde cero, se va contando. Toda una vuelta completa son 360 grados. Pero si fuera negativo, aquí sería, digamos, voy a ir de 10 en 10, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90. Aquí que ya llega menos 90. Pero si lo voy a contar positivo, yo el positivo lo cuento hacia arriba. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y aquí llega 90. ¿Sí? Todos arrancan de aquí, del eje positivo de las X. Hago hincapié en esto porque cuando estuvimos trabajando ángulos coterminales, muchos presentaron dificultad. ¿Sí? Entonces, el positivo va para acá e inicia de cero y va contando toda una vuelta completa de 360. Y el negativo va hacia abajo, pero va contando una vuelta completa negativamente. ¿Sí? Por ejemplo, para el positivo, esto aquí sería 90 grados, 180 positivo, 270 y 360, la vuelta completa. Pero para el negativo acá sería menos 90, menos 180, menos 270 y 360. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ubicar el ángulo de menos 240. Si es un ángulo de menos 240, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Hacia acá o hacia abajo? ¿Quién me dice? Hacia abajo. Hacia abajo. Jóvenes, sacan el arquito de aquí. Aquí ya van 90. Aquí ya van 180 y usted luego va contando luego que 190, 200, 210, 220, 230, 240. Digamos que 240 queda aquí. Usted ubica el ángulo de 240 en este lado. Saca el arquito que llega aquí. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el coterminal positivo. Bueno, ¿cuál es el positivo
que queda en esa misma línea. ¿Qué vas a hacer? Colocar tu transportador y vas a contar 10, 20, 30, 40, 90, y el ángulo que se ubica aquí es el coterminal de menos 240. Entonces, menos 240 es coterminal con tal ángulo. ¿Por qué son coterminales? Porque comparten esta misma línea. Ambos llegan, digamos, a esta misma línea. El negativo salió de aquí, llegó acá, y es coterminal con el positivo que queda en esa misma línea. Joven, ¿está claro lo que vamos a hacer allí? Profe, no la entendí. ¿Lo de qué, perdón? Lo de coterminal. Coterminales que comparten el mismo lado final. A ver, vamos a ver este asunto. Voy a devolverme. Eso es lo que yo noto, que desde el principio no entendieron el asunto de coterminal, porque el trabajo, todos presentaron el mismo error. Resulta que todo triángulo, mira, aquí cuando estamos hablando de estos ángulos positivos, todo ángulo se compone de un lado inicial y un lado final. El lado inicial, este lado inicial es este amarillito que está fijo aquí, incluso este lado inicial no se mueve. Y el que hace la rotación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que es el que te permite deducir si es positivo o negativo, es lo que se conoce como el lado final. Entonces, el ángulo es la unión de dos rectas en un mismo punto, ¿sí? Donde ese lado inicial es el que está aquí en amarillo fijo, y el lado final es el que hace la rotación, es el que hace la rotación. Entonces, si yo tengo un ángulo positivo, como este que está acá, y luego tengo otro ángulo negativo que se forma acá y llega a esa misma línea, digo entonces que este positivo más el otro negativo que se forme y que lleguen a esta misma línea morada son coterminales porque comparten esta misma línea morada, conociendo que esa misma línea morada es lo que se conoce como el lado final, el que hace la rotación. Aquí vamos a ver este ejemplo. Miren este ejemplo acá. Este ángulo que está aquí, beta, y este es ángulo alfa. Este que está acá naranjado, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Y el amarillo es positivo. El lado inicial está aquí pegado en este eje positivo. Aunque tú no lo observes, él está ahí pegadito. Y el único que se mueve es el que está morado. El que está en azul, perdón. Entonces, este ángulo negativo llega a esta línea azul y este ángulo positivo que está en amarillo llega a esa línea azul. Entonces, tanto el amarillo como el naranja son coterminales. ¿Por qué son coterminales? Porque comparten porque ambos tocan esta línea en azul. Por eso son coterminales. Entonces, en el caso del ejercicio que vamos a trabajar ahora, en este momento, es que ubica primero el ángulo de menos 240. Ahora ubica el otro, pero el positivo, que también termina en esa línea. Digamos que 240 queda aquí, negativo. Saco el arquito y llega a esta línea. Y aquí queda 240. Haces la flechita y toca la línea. ¿Cuál es el positivo que sale de acá? Que también tiene esa línea. ¿Listo? No sé. Me van diciendo, me van preguntando aquí mismo para que no queden con la duda. Bien, eso espero. Bien, esa es la A. Ese 4.1 se compone de la A y la B. En la B dice expresar la medida del ángulo en grados, minutos y segundos. Esta expresión que está totalmente en grados la vas a llevar a grados, a minutos y a segundos, y por favor no omites procedimientos. Esta parte es algo que ya hicimos en la semana número 1. Por eso esta actividad, aunque yo tenía la esperanza de que yo los iba a conocer el día de hoy, pero listo, ayer cerraron el asunto y quedó imposible. Ustedes fueron el único grupo que no tuvimos el encuentro sincrónico, lamentablemente. Entonces, esta parte de acá lo vas a llevar a grados, minutos y segundos. Usted tiene apuntes. En este mismo plan de flexibilización hay un ejemplo para que usted refresque memoria, porque esta parte usted la trabajó muy bien. La mayoría de lo que fue 10.4 cuando hicimos esta parte le fue súper bien. Entonces, simplemente refrescar un poco los conceptos que ya trabajamos. En la semana número 2 vamos a pasar. Esta expresión que está en grados la vamos a llevar a radianes. Para llevar a radianes es simplificando. Si yo quiero llevar 1080 grados a radianes, cojo 1080 y lo simplifico en 380. Voy simplificando. Y si quiero llevar 1080 grados a vueltas, cojo 1080 y lo simplifico entre 360 grados. Simplificar no es utilizar la calculadora y dividir simplemente, sino que usted muestre el procedimiento de la simplificación.
¿Qué simplificar? Veamos nuevamente este asunto. ¿Qué era que hacíamos esto? No sé si lo recuerdan. Que en ambos, por ejemplo, aquí 184. No, este no. Hagamos con este. Ejemplo de acá. Ejemplo, estos 45 grados se querían pasar a radianes. Entonces, simplifico. 45 y 180. Ambos que tenían quinta. Quinta de 45 es 9 y la quinta de 180, 36. Cuando hablo de quinta es que ambos números los dividí entre 5. 45 dividido 5 es 9 y 180 dividido 5 es 36. Y así sucesivamente. Y llegamos a la respuesta que esta fracción es pi radian. Un cuarto de pi radian equivalen a 45 grados. Y luego, para pasar a vueltas, cogemos esos grados y los simplificamos entre 360 y nos dice que es un octavo de vuelta. 45 grados equivalen a un octavo de vuelta. En el mismo plan de flexibilización tenemos nuevamente esos conceptos que ya ustedes deben de tener anotaditos en su cuaderno. Yo les recomiendo que revisen el cuaderno. En el punto 4.3 dice, a partir de la siguiente razón trigonométrica, encuentra el resto de razones trigonométricas y construye el triángulo rectángulo. Si yo tengo esta razón trigonométrica, sé con qué datos cuento. ¿Quién me dice? Chicos, con cateto si pues. yo tengo Lado C, opuesto y el opuesto. bien, yo tengo el opuesto que es 5 y tengo la hipotenusa que es 13. ¿Qué lado me falta encontrar? El adyacente. Adyacente. Entonces aplico el teorema de Pitágoras para encontrar la adyacente. Luego de ello la construyo, voy a construir el triángulo, pero con medidas exactas, no a escala, es decir, que sí sean los 13 centímetros, que sí sean los 5 del opuesto, y ya del adyacente que sea la medida del adyacente. Entonces, usted primero aplica el teorema, luego construye y luego determina el resto de razones trigonométricas. Ejemplo, usted si ya tiene sen, hace falta coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Por ejemplo, usted coseno no lo puede determinar antes. Usted lo primero que para determinar coseno no lo puede hacer sin antes determinar el adyacente. Usted primero tiene que aplicar el teorema para poder encontrar adyacente. Cuando usted ya encuentra adyacente, puede determinar coseno. ¿Por qué? Porque coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa y si no tiene adyacente no lo puede reemplazar. Entonces, primero aplicas teorema, luego haces el triángulo y luego, y por último, vas a determinar las 5 razones que te hacen falta. Sen no, porque ya lo tienes. Listo. En el 4.4 es un concepto relacionado con lo que ya trabajamos en la semana 4. Dice, ¿cuál es la altura en metros del árbol? Según este ángulo de 30 grados, la altura del árbol se conoce como. ¿Quién me dice? Según este ángulo de 30. ¿Esto cómo le llamaríamos? Opuesto. El lado opuesto. Opuesto. Y estos 10 metros se conocen como Adyacente. adyacente. Entonces, si a mí me preguntan por el opuesto y tengo información del adyacente, ¿qué razón trigonométrica me conviene? Me preguntan por opuesto y tengo Tangente. información del adyacente. Tangente. La razón trigonométrica es tangente. Entonces vas a colocar tangente de 30 es igual al opuesto, que no lo conoces, sobre el adyacente, que es 10. Y despejas, ¿sí? Le agregas un 1 adicional y despejas. Aquí estás encontrando una distancia, una longitud, no una ángulo. Y ya en el 4.5 que dice, semana 5, calcula el ángulo beta. Teniendo en cuenta, porque si aquí voy a determinar un ángulo, entonces vamos a ver cuál es la razón trigonométrica que me conviene. Teniendo en cuenta este ángulo beta, esto se conoce como El lado opuesto. y este 3.7 se conoce como Adyacente. adyacente. ¿Qué razón trigonométrica involucra opuesto y adyacente? Seno. ¿Perdón? Seno. No, opuesto y adyacente. Seno involucra opuesto e hipotenusa, ¿no? Tangente. Entonces, tangente de beta es igual a 2.8 dividido 3.7. Luego te vas, chiv tan.
de 2.8 dividido 3.7 igual lo que te des el ángulo y lo aproximas. Listo, ese es el 4.5. Jóvenes, esa es la actividad de esta semana. Que en realidad esta semana esa es la actividad. Les doy pues tiempo para que me la entreguen mañana y la adjunten al enlace. La actividad la debemos adjuntar a este enlace que tenemos acá. PDF. Preguntas, dudas, incógnitas.